Hola, somos estudiantes del curso de Física 2 y hoy para el proyecto final del laboratorio estudiaremos la corriente de un circuito resistivo mixto que realizamos por medio de un simulador. Para ello, conoceremos los componentes básicos de un circuito como lo son el cable o hilo conductor, la resistencia y la fuente. Además, determinaremos las corrientes que circulan a través de él. Estudiaremos el desarrollo de la ley de Kirchhoff y por último, compararemos los resultados experimentales con los teóricos que nos brinda el simulador. Un pequeño resumen de lo que haremos en nuestro proyecto. Primero, se estará trabajando con el simulador PET. Seguidamente, se construyó el circuito mixto. Luego se realizaron los respectivos cálculos para hallar las 5 corrientes y al tener los valores teóricos con la ayuda del simulador, se obtienen los valores experimentales que al final se compararán con los anteriores. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Para el procedimiento, como primer paso se escoge un nodo inicial, luego le damos la dirección para recorrer la malla. En el tercer paso se recorre la malla, incluyendo voltajes teniendo en cuenta las reglas que son: cuando se encuentra un nuevo componente, observamos el signo que lo atraviesa. Si el signo es positivo, entonces habrá una bajada en el voltaje a través del componente, así que resta el voltaje del componente. Si el signo es negativo, entonces habrá una subida en el voltaje a través del componente, así que suma el voltaje del componente. Como podemos ver en el simulador, se puede apreciar un circuito eléctrico. Cabe aclarar que un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Como podemos ver, los elementos necesarios para que se forme un circuito eléctrico son el generador, los conductores y el receptor. El generador se encarga de producir una diferencia de potencial o voltaje para poner en movimiento los electrones. En nuestro circuito utilizamos como generador dos fuentes, una de 20 voltios y otra de 40 voltios. Para que exista la diferencia de potencial son necesarios los conductores, porque únicamente los electrones se moverán si la fuente se encuentra conectados entre sí. Además, el conductor es el camino que recorrerán los electrones para llegar al receptor. Las resistencias eléctricas son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. En este caso encontramos 4 resistencias, una de 2 ohmios, otra de 5 ohmios, otra de 6 ohmios y por último una de 1 ohmio. Como lo mencionó mi compañera anteriormente, como tenemos varias fuentes, recurrimos a las leyes de Kirchhoff. Siguiendo los pasos que mi compañera ya mencionó, sabemos que en este circuito hay 5 corrientes, ya que hay una corriente en cada rama del circuito. En este caso hay 5 ramas, por esto hay 5 corrientes. La corriente 1, siguiendo la polaridad de las fuentes, va en sentido antihorario. La corriente 2 va en sentido antihorario. La corriente 3 en sentido horario, la corriente 4 en sentido antihorario y la corriente 5 en sentido antihorario. Cabe aclarar que si alguna corriente nos da negativa es porque va en diferente dirección. Para plantear las ecuaciones de las mallas, primero hay que escoger una dirección del recorrido. Como podemos ver, hay 3 mallas, lo cual tendríamos 3 ecuaciones. Las 3 mallas las recorrimos en sentido horario. La primera malla la empezamos desde el nodo A, pasando por la fuente de 20 voltios, pasando por el nodo B y volviendo al nodo A. Y así sucesivamente con las 3 mallas. El número de ecuaciones necesarias para encontrar pues todas las incógnitas. Y ahora pues vamos a utilizar la ley de los nodos para poder terminar de hallar estas ecuaciones. Hay que tener en cuenta que en todos los nodos las corrientes que entran son iguales a las que salen, o lo mismo que la suma algebraica de las corrientes va a ser igual a 0. En este caso, nosotros elegimos el nodo A. El nodo A tenemos que
las corrientes que entran son I1, I3, E y 5. Y la que sale es I4. Por eso hacemos que el nodo A es I3 más I5 más I1 igual a I4. Ahora, para el nodo B, tenemos que las corrientes que salen son I3 e I1. Y la que entra es I2. Entonces, ¿qué tenemos que I3 más I1 es igual a I2. Listo. Ahora podemos notar, si bajamos aquí un poquito esto, podemos ver que de la malla 1 podemos despejar I3, por lo que la corriente 3 va a ser igual a menos 20 sobre 5 sobre menos 5, que nos va a dar 4 amperios. Listo. Como ya tenemos esa corriente, lo que vamos a hacer es reemplazarla en las ecuaciones que tenemos restantes de las mallas y los nodos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 2 y 2 menos 6 y 5 más 5 y 3, que ese y 3 lo vamos a reemplazar por el 4, lo cual nos va a dar 20. Ahora, con la malla 3, sería 6 y 5 menos 40 más 4 más y 4, que quedaría igual. Ahora la del nodo A, que sería I3, 4, más I5 más I1 igual a I4. Y el nodo B sería 4 más I1 igual a I2. Listo, enumeramos estas ecuaciones y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazar la 4 en la 1. Entonces, nos va a quedar 2 por 4 más I1, que es lo que vamos a reemplazar, que equivale a I2, menos 6 y 5 más 20. Ahí realizamos las multiplicaciones y las sumas y nos queda que la ecuación va a dar 28 más 2 y 1 menos 6 y 5 igual a 0. Listo, entonces vamos a tener esa ecuación ahí quietica. Ahora, pues vamos a mirar qué ecuaciones nos quedan, ¿no? Nos quedan la 3 y la 2. Vamos a reemplazar la ecuación 3 en la 2. Entonces nos queda 6 y 5 menos 40 más, vamos a reemplazar I4, que sería 4 más I5 más I1 igual a 0. Hacemos las correspondientes sumas y nos queda 7 y 5 menos 36 más I1 igual a 0. Listo. Como ya tenemos esas dos ecuaciones, entonces las vamos a poner a un lado y lo que vamos a analizar ahora es que si multiplicamos la segunda ecuación por menos 2, podemos cancelar el I1. Entonces, vamos a hacer eso. Multiplicamos menos 36 por menos 2, nos va a dar 72. Y 1 por menos 2 y 1. 7 por menos 2 sería menos 14 y 5. Y la primera ecuación se deja igual. Ahí podemos cancelar los I1 y nos queda, haciendo las respectivas sumas, que 100 menos 25 y despejando nos queda que la corriente 5 va a ser igual a 5. Listo. Entonces, como ya tenemos esa corriente, lo que vamos a empezar a hacer es a reemplazar en las ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una ecuación de las de arriba y decimos que 28 más 2 y 1 menos 6 y 5, que era la ecuación que teníamos arriba, y ahora ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos ese y 5 por el 5. Entonces nos queda 2 y 1 es igual a 30 menos 28, que sería igual a 2, y 2 dividido entre 2 sería 1. Listo, como ya tenemos I1, entonces vamos a utilizar la ecuación del nodo que teníamos arriba. Entonces nos queda 4 más I1, que es igual a 1, igual a I2. Entonces I2 va a ser igual a 5. Y pues esa sería la otra corriente. Y por último, utilizamos la ecuación del nodo B. Entonces sería I4 igual a 4 más I5 más I1. Reemplazamos los valores y sería I4 igual a 4 más 5, que es el valor de I5, más 1, que es el valor de I1. Y esto nos da igual a 10. Bueno, y ahora, ¿cómo sabemos para comprobar que las corrientes están bien? Entonces, por ejemplo, tomemos la malla 1 y vamos a reemplazar los valores. Menos 5 por I3, que ¿cuánto nos dio I3? 4 amperios.
Entonces, menos 5 por 4 sería menos 20. Menos 20 más 20 es igual a 0. Esto comprueba que la corriente está bien. Si hacemos lo mismo con las demás corrientes reemplazándolo en cualquiera de las ecuaciones, vamos a notar que están bien. Ahora vamos a mirar en el simulador. Acá en el simulador podemos comprobar que cada una de las corrientes que nos dieron anteriormente son las mismas, por lo que la parte teórica y la parte experimental nos dieron igual. En algunas ocasiones varía un poco en la parte experimental, que eso sería el margen de error, pero acá podemos comprobar que todo salió perfecto. Al terminar nuestro proyecto podemos reconocer las partes que contiene un circuito para su correcto funcionamiento. También logramos fortalecer conocimientos teóricos en cuanto al cálculo de corrientes por medio de la ley de Kirchhoff. Asimismo, logramos corroborar que los resultados experimentales coinciden con los teóricos que nos brinda el simulador.